Ahora sí. En la clase anterior habíamos visto qué era la programación funcional, eh, los diferentes paradigmas de programación, hablamos un poco de las funciones puras, eh, tratando de sacar un resumen entre lo que viene a ser los distintos paradigmas de programación, ¿no? Programación orientada a objetos, la programación imperativa, la programación procedimental, que también se le llama, o estructurada, y entre ellos también tenemos la programación lógica y la programación funcional. Dentro de la programación funcional, tratábamos de poner este concepto. Decíamos, la programación funcional es un paradigma de programación declarativa basado en el uso de funciones puras sin efectos secundarios. A veces cuando estamos haciendo programación, en el diseño mismo de los métodos, aparte de hacer que el método resuelva un determinado problema, hacemos también otros efectos. Es decir, altero de repente alguna estructura de datos o estoy mutando o cambiando alguna otra variable. Por lo tanto, ya estoy haciendo dos respuestas, ¿no? O dos acciones. Y entonces ese concepto en la programación funcional, el de los efectos secundarios, lo que tratamos es de limitarlos o simplemente anularlos en todo caso, ¿no? Hacer que la función solo haga lo que tenga que hacer. Tiene su fundamento en la matemática. Bien, y ya habíamos hablado un poquito sobre la evolución. Y vamos a continuar con las funciones de alto orden. ¿Qué son las funciones de alto orden? ¿Alguien que nos ayude con esta lecturita, por favor? Funciones de alto orden. Yo lo leo, ingeniero. Ya. Funciones de alto orden. Se refiere a funciones que reciben como argumento, es decir, manipularse como dato. Esta característica también tiene funciones con objetos de primera clase. Muy bien. ¿Ya? Entonces, las funciones reciben como argumento o retornan funciones. Es decir, que una función puede ser parte de otra función. Yo puedo pasar como parámetro una función a otra función y esa función puede devolverme como resultado una función. De repente eso hasta ahora, bajo el paradigma imperativo, teníamos que las funciones solo retornaban, eh, solo retornaban un número, una cadena o un float o un boolean, ¿no? Es decir, cuando diseñamos incluso una función, decimos así, ¿no? De tipo entero, devuelve un entero y la función se llama sumar, ¿no? Y aquí colocamos los parámetros que recibe y listo, ¿no? Y acá decimos return el número de respuesta. Por ejemplo, en C#, los que han programado en C# o en Java, yo coloco el tipo de datos de la función. Puede ser entero, puede ser string, puede ser float, puede ser doble, boolean, ¿no? Tipos. Sin embargo, en la programación funcional, además de esto, dice que las funciones pueden recibir como argumento aquí, ¿qué cosa? Funciones. Y como resultado, en vez de decir return una variable de algún tipo de dato, como resultado, también pueden devolver funciones. ¿Ya? A eso entonces le llamamos funciones de alto orden. Aquellas que puedan recibir como parámetros funciones y que, o en todo caso, puedan retornar una función como posible respuesta. Potencial de los lenguajes funcionales. La transparencia referencial es una de ellas. ¿Alguien que nos ayude con esta lecturita? Transparencia referencial. Transparencia referencial.
propiedades de los lenguajes funcionales que hace que la misma expresión siempre represente el mismo valor. Esto permite automáticamente la corrección de un programa. Muy bien. Siempre que nosotros pasemos los mismos parámetros, la expresión siempre va a tener el mismo valor. ¿Ya? Esa es una propiedad o una característica de la programación funcional. Otra de las características, la fundamentación matemática. Otra persona que nos ayude con esta lectura, alguien que no haya participado. Yo, ingeniero, potencial de los lenguajes de fundamentación matemática, el cálculo, lambda, la lógica combinada de los tipos, los sistemas de reescritura, la teoría y la teoría de categorías son algunas de las áreas de la matemática que la fundamentan. Muy bien. Entonces, la programación funcional tiene su sustento, su fundamento en la matemática, ¿no? Y aquí están los temas de la matemática que fundamentan la programación funcional. El cálculo lambda, la lógica combinatoria, las teorías de tipos y los sistemas de reescritura, la teoría de dominios y la teoría de categorías. Algunas de las áreas de la matemática que sustentan la programación funcional. Entonces, cuando estamos haciendo cierto código, a veces en ese código pensamos mediante una expresión matemática basado en algunos de estos campos o subcampos de la matemática y eso va a funcionar, ¿no? Es decir, se aplica a la programación, lo que en una programación imperativa pues no está presente. Eficiencia de compiladores e intérpretes, otra de las características. Otra persona que nos ayude con esto, por favor. Yo, ingeniero. ¿Ya? A ver, Ya. Eficiencia de compiladores e intérpretes. Investigativos han permitido la construcción de compiladores que generan código nativo que eficiencia del código generado por compiladores convencionales. Bien. Bueno, prácticamente sabemos que al final el programa, independientemente si programamos orientado a objeto, programamos funcional o programamos imperativo, ¿no? Cualquiera sea el paradigma, al final eso se va a tener que compilar o interpretarse en código máquina o código nativo para que la máquina lo pueda ejecutar, porque es ella quien finalmente lo va a ejecutar, ¿no? Principalmente el procesador. Entonces tenemos esta característica que se han construido ciertos compiladores, es decir, otras aplicaciones que van a tener prácticamente una igualdad en cuanto a la eficiencia del código generado en los lenguajes que son funcionales. Programación, si seguimos con algunas características entonces, la programación lógica, que aquí cambiamos ya de otro paradigma. Entonces, hasta aquí hemos hecho una introducción a la programación funcional. Ahora veamos la programación lógica. ¿Qué vendrá a ser la programación lógica? ¿Otra persona, por favor? yo, ingeniero. Ya, muy bien. Ya. Ahí se ve. Programación basada en la lógica de predicados. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha bien. Ya. Basada en la lógica de predicados de primer orden. Se componen de hechos, predicados y relaciones. Basada en la reunificación más el backtracking. La ejecución consiste en un problema de decisión. Los resultados se obtienen mediante la instalación de las variables libres. El prólogo. Bien. Bueno, entonces habíamos visto que Prolog era único en su especie, ¿no? Vieron la rama que habíamos presentado genealógica de los lenguajes de programación y Prolog estaba ahí como un elemento único.
Entonces, este es el lenguaje de programación bajo el cual vamos a hacer programación lógica. Y aquí hay unos 4 puntos, ¿no? Entre sus características. Por ejemplo, aplicamos bastante lógica. Decíamos que en este lenguaje no existe el for, el while, el do while, pero con puras condiciones y llamadas recursivas, y aplicando fuertemente la lógica, podemos resolver los problemas. Existen algunos conceptos distintos a otros paradigmas de programación, como los hechos, los predicados y las relaciones, ¿ya? Cuando se van evaluando las instrucciones de un algoritmo bajo la programación lógica, se intenta hacer una búsqueda de una respuesta a un problema planteado. Y esa resolución de búsqueda de respuesta normalmente se le conoce como unificación. ¿Ya? ¿Saben qué es el backtracking? Más o menos, una idea. No, ingeniero, yo no. Ya. A ver, ¿alguna vez jugaron laberinto? Las que salen en el periódico. Sí. Sí, ¿no? Ok. ¿Cómo hacemos Sí, tratamos sí. de resolver un laberinto de las que salen en el periódico? Uno agarra un lápiz. A ver, vamos a tratar de hacer un blog de notas aquí. ¿Cómo uno hace un laberinto, ¿no? A veces estamos en un punto. Vamos a poner que estamos por aquí, ¿no? En este punto. Y en este punto hay distintos caminos. De repente hay un camino. De repente hay un camino por aquí. Hay un camino a seguir por este otro lado. Y también hay por acá. Esas son las alternativas que tenemos. Entonces estamos acá nosotros, hemos llegado aquí a este punto. Y uno dice, a ver, voy a seguir este camino. Entonces uno va por aquí. ¿Sí? Y llegas aquí a un punto en el cual también tenemos posibilidades a seguir. De repente puedo seguir por acá. Aquí tengo otro camino. ¿Sí? Y varias alternativas de ir trabajando. Entonces, si nosotros seguimos ese camino, ¿a dónde nos va a llevar? Buscamos el éxito, que es la salida, ¿no? La puerta de la salida. ¿Cuántas posibilidades podrían haber? Yo estoy acá, llegué aquí, y entonces voy a tomar esta opción. Si yo tomo esta opción de acá, puede ser que me tope con una barrera aquí y no llegué al éxito. ¿Qué hago si en el laberinto me toqué por acá y no hay salida? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí a llorar? ¿Qué es lo normal que tendría que hacer si usted está caminando? Buscar otra salida. Perdón, a ver, más fuerte. O Volver para atrás, muy bien. de volver al punto. Me vuelvo otra vez por aquí atrás. ¿A dónde? Aquí, Otro ¿no? camino. Y digo, estando aquí, yo seguí este camino. Entonces este ya no lo voy a seguir, ¿no? Ahora voy a seguir esta otra alternativa. Sigo por acá. Y por aquí me topé también una barrera. Ah, entonces esa no era la solución. Me vuelvo atrás, aquí, ¿no? Y digo, bueno, por aquí también tenía otro camino. Ahora voy a intentar por acá. Seguimos este camino. Me topo también con una barrera. Vuelvo atrás y digo, ya seguí este camino, ya seguí este. Ninguno me llevaron a la salida, ¿no? Habían 3 alternativas estando en este punto. Exploré las 3 y ninguna me llevó a la salida. ¿Qué hago entonces si estoy aquí? Se vuelve al principio. No, volvemos más atrás, ¿no? Al siguiente punto. Acá. De repente aquí he llegado también por otras alternativas. Vuelvo más atrás, correcto. Aquí. Y aquí yo había seguido este camino. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que por este camino, desde este punto, no hay solución. Pero aquí tengo 1, 2, 3 alternativas todavía, ¿no? Entonces las tengo que explorar.
Y así por acá también hay n alternativas, y cuando sigue por aquí también hay n alternativas, y cuando está aquí también hay n alternativas. Entonces, estoy haciendo una exploración de todas las posibilidades bajo la técnica del backtrack, porque en realidad voy hacia adelante, exploro todas las posibilidades, no hay solución, vuelvo atrás y anulo una posibilidad que ya no tiene solución y busco otra posibilidad. Esa es la técnica del backtrack. Y esa técnica se usa en la inteligencia artificial. Por ejemplo, el juego del ajedrez, ¿será que hacemos backtrack cuando jugamos ajedrez nosotros mentalmente? Sí, se hace. Y, Hace, ¿no? o sea, ¿Cómo hacemos backtrack? volver al movimiento, pero con los errores. O sea, tienes aquí tu tablero, están tus fichas por acá, ¿no? Eh, Y las fichas del contrincante están por aquí, ¿no? Entonces, digamos que le toca a uno. ¿Y qué hace uno en el backtrack, no? En el ajedrez. Uno mentalmente dice, si muevo, no la mueve la ficha, claro, ¿no? Mentalmente haces esto de aquí hacia adelante, ¿no? Dice, si muevo esta ficha aquí, mentalmente, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que me gane o me coma o me haga una jugada el contrincante? A él puede tener esta opción, ok. Y luego después, si él me come yo voy a tener dos posibilidades más y salgo ganando. Ah, pero si muevo esta otra ficha, de repente él me come y yo no tengo ganancia. Entonces uno analiza, o sea, estás haciendo una exploración hacia adelante mentalmente, mirando todas las posibilidades. Las mejores fichas vas mirando, ¿no? Si no para finalmente mover la que mejor le convenga. ¿Es así o no es así en el ajedrez? Razonando. sí, Entonces fíjense que los algoritmos de la máquina que simulan el juego de la... ¿Alguien le ganó a la máquina alguna vez jugando ajedrez? yo, Ah, muy bien. ¿En modo fácil? es difícil. Ay, bien, chica, bueno, está bueno. Entonces la máquina, en realidad, ¿no? Dice, Ahora, maestro. la máquina hace esto, ¿no? Dice, este es mi estado del tablero. Estando en este estado, dice la máquina, estando en este punto, digamos, ¿no? Ese es el estado de la máquina. La máquina hace a 3 a 4 niveles una jugada hacia adelante, ¿no? Viendo todas sus posibilidades y después evalúa cuál es su ganancia, haber seguido un paso, haber seguido el otro, haber seguido el otro, haber seguido el otro. Y luego por aquí, y luego por aquí, dice, ¿no? 3 a 3 niveles más o menos. Mientras haga más niveles, tiene más certeza. Entonces lo dice, evalúa, ¿y cuál es el mejor camino? Dice, ¿no? A este es el mejor camino. Entonces mueve la ficha ahí, listo. Pero ella ya exploró la jugada a 3 niveles, ¿no? Entonces, en función a ello, nosotros como seres humanos también podemos hacer a 2 a 3 niveles, a 4, medio que se nos acaba la memoria, ¿no? A no ser que tengamos un papelito para ir anotando. Pero normalmente lo hacemos mentalmente en el juego del ajedrez. Entonces la máquina hace esa exploración y está aplicando la técnica del backtrack también. Bien, entonces un poco para que no se queden con esta palabra, dice la evaluación basada en resolución, unificación más el backtrack. Está basado en eso los algoritmos de Prolog de manera natural. El otro punto, la ejecución consiste en la resolución de un problema de decisión. Los resultados se obtienen mediante la instanciación de las variables libres. Entonces, el concepto de variables libres son variables que no han sido vinculadas. Por ejemplo, si yo tengo una variable en algún lenguaje, yo le pongo un número 5, en ese mismo lenguaje imperativo yo puedo decir que A sea igual a A más 1, por ejemplo. Entonces la misma variable A la estoy alterando. Esto en Prolog no se puede hacer. En Prolog, una vez que una variable toma un valor,
ya está vinculada con ese valor. Ya no es una variable libre. Es como la matemática, ¿no? En una matemática, cuando yo hago la resolución de una ecuación y digo que x vale 7, 6, x vale 6, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Una vez que una variable ya se vincula con un valor, ya tiene ese valor. ¿Cuáles son las variables libres? Aquellas variables que todavía no se han vinculado con ningún valor. Entonces, Prolog trata de resolver, de buscar una vinculación en base a las lógicas que hemos definido en el programa para todas las variables que vamos obteniendo. Y si una variable puede tomar varios valores, ella automáticamente le va generando distintos valores para la misma variable y tratando de dar varias alternativas de resolución de problemas para un mismo algoritmo. Bien, y el lenguaje representativo viene a ser Prolog, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo algunos lenguajes de programación que podrían soportar la programación funcional, o lo vamos a ver así como herramientas, ¿no? Herramientas que podríamos utilizar, la mayoría de los lenguajes que en cierto grado soportan distintos paradigmas y el paradigma funcional en todo caso, porque Prolog todavía no, está el lenguaje Python. Tiene sus funciones, ¿no? Vamos a ver un poquito este lenguaje en cuanto a la programación funcional. ¿Alguien nos ayuda con esta lectura? Join. Python posee una simplicidad intuitiva tal que con unas pocas líneas podemos ejecutar actividades complejas que en otro lenguaje requerirían líneas de código o mayor número de instrucciones. Lenguajes con tal facilidad se denominan de alto nivel, ¿no? Muy bien. ¿Otra persona? Yo, Ya. Python no es un lenguaje funcional puro, pero incorpora esta característica. Entiende el concepto de función según su definición matemática y programas de los lenguajes imperativos. Bien, muy bien. Bueno, en el caso de Python, por ejemplo, para poder instalar, ahí estaba la dirección, ¿dónde está? A ver, ¿ya? Lo van a descargar porque también vamos a hacer algunos ejercicios con Python. Lo van a ir descargando. Inicialmente vamos a comenzar con JavaScript, entonces para JavaScript, ¿qué les dije que instalaran? Ya les había dicho. Visual Code. Eso, Visual Studio Code. Y si alguien quería otro entorno, no hay problema, ¿no? En eso habíamos quedado. Python también podemos programar con Visual Studio Code, solo necesitamos el intérprete, que es el compilador. Bueno, a la hora de descargarlo, si les dice que va a tener virus o algo, no pasa nada. Si lo han descargado de la página oficial de Python, no tenemos ningún problema en su instalación. Aquí nos está mostrando algunas capturitas de pantalla de Python para Windows, ya que Python también soporta programación funcional, pero no 100%, sino que la idea, en esencia, habíamos quedado nosotros como programadores, no se trata de saber si programación funcional es mejor que la programación orientada a objetos o si programación orientada a objetos es mejor que el imperativo, no es la idea. Lo que queremos es resolver los problemas y muchas veces tenemos que combinar los estilos o los paradigmas de programación, ¿no? Por ejemplo, la programación orientada a objetos tiene mucho éxito y dentro de la programación orientada a objetos incorporamos la programación imperativa. Y también dentro de la programación orientada a objetos e imperativa podemos incorporar en cierto nivel o en cierto grado
la programación funcional. Bien, estas son capturas de pantalla de la instalación de Python. Ya eso lo revisa. A ver, vamos a hacer aquí un análisis todavía de algunas cositas de lo que hace. Dice obtenido el paquete para el sistema operativo y versión adecuados en la línea de comandos. Se ejecuta el intérprete de Python y se prueba que todo funciona correctamente mediante el caso print hola mundo, ¿no? ¿Alguien de acá programó en Python? Creo que ya me habían dicho que no, ¿no? Pero si alguien programó, a ver. Yo No, no. todavía. Nadie. Ya, muy bien, no hay problema. Vamos a hacer una introducción también a Python. Tenemos esa parte para ver la programación funcional. Miren, aquí hay un algoritmo, ya que tenemos el Python instalado. Es como líneas de comando. Directamente ejecutamos funciones y va a correr. Este print hola mundo no está dentro de ningún método y directamente funciona, ¿no? Es decir, y tiene un intérprete que lee la instrucción, analiza su sintaxis y la ejecuta en el procesador. Entonces es un lenguaje interpretado. Tiene un concepto distinto de las variables en el caso de Python contra otros lenguajes. Las variables o los tipos básicos de este lenguaje son esencialmente los ya conocidos en cualquier lenguaje de programación, como los valores numéricos, las cadenas de texto y los valores booleanos. Sin embargo, las variables no se definen con un tipo en particular como en otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la variable a que vale 42, es un valor entero. Es decir, automáticamente este lenguaje, si yo le asigno un número a una variable, él revisa que ese número pertenece al conjunto de los números enteros y dice automáticamente que la variable a es un número entero. ¿Ya? Como aquí tengo otra variable, que le estamos llamando a long, ¿no? Y le estoy asignando el número 42. Pero si yo le asigno el 42, él va a pensar que esta variable es entero. Pero si yo no quiero que sea entero, sino que su valor sea mucho más grande, un número entero grande, entonces hay ciertas convenciones, ¿no? En el número, en el valor, yo le puedo poner la L mayúscula para decir que pertenece al conjunto de los enteros grandes. Entonces la variable se torna como ese valor. O como en este caso, a hexadecimal, a octal, este valor b igual a 3.1416, automáticamente sabe que estoy manejando el punto decimal o la coma decimal, y él dice esto no pertenece a los enteros, pertenece a los números reales, y de manera automática la b se bautizaría como una variable de tipo flotante, ¿no? ¿Ya? Aquí tengo la notación, le decimos nosotros, hacer por notación científica, ¿no? Podemos manejar esas cosas. Las cadenas, lo mismo. Miren, la variable c no necesito decir que es de tipo string, simplemente le asigno un valor y él va a decir que c es una cadena. Si quiero imprimir las variables en la pantalla, pongo print a, b, c y me van a salir todos los valores. Entonces aquí hay un concepto, una característica de este lenguaje de Python, es que las variables no tienen un tipo predefinido, sino que su tipo de datos depende de ¿qué? ¿De qué depende el tipo de datos de la variable? El valor que se le va a... Muy bien, depende del valor que se le asigne, ¿no? Si yo quiero averiguar así, puntualmente, de qué tipo de datos es una variable, puedo usar la función type. Entonces le pongo la variable y me va a imprimir en la consola el tipo de dato del cual es la variable. Por ejemplo, type A me va a decir que es entero, type B me va a decir que es float, type C me va a decir que es string, y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a los valores que se le ha asignado.
Los números enteros se pueden representar en notación decimal, octal, anteponiendo un 0 al valor, o en hexadecimal, anteponiendo un 0x al valor, al igual que en el lenguaje C, en el que está escrito Python. ¿Ya? Fíjense que Python es un lenguaje muy de moda, pero ¿en qué lenguaje está escrito? ¿Qué dice aquí? En sí, En el lenguaje C o C, ¿no? Los números se pueden representar mediante enteros por defecto o long, que es el entero largo, que permite un rango mayor de valores. Este rango, de nuevo, como en el C, dependerá de la plataforma subyacente, pudiendo ser de 32 o 64 bits. En C Sharp, por ejemplo, hay un tipo de dato, el int, que es el entero, que por defecto es 32 bits. Y también puedo declarar una variable de tipo int64 para decir que es un número más grande, ¿no? En Python, si yo quisiera un número entero grande, en su valor le pongo la L y listo. ¿Alguien nos ayuda con esta lectura? Yo, ingeniero, Ya, muy bien. Listo. las variables. Los valores flotantes son un bajo nivel directamente con el tipo double de C, registro de 64 bits. Por su parte, complejos están soportados de base y en la práctica se implementan mediante dos flotantes, uno para la parte real y binaria. Muy bien. Algunos operadores de este lenguaje son prácticamente los mismos que manejamos en los lenguajes que ya conocemos, ¿no? Como Java o C Sharp. La suma, la resta, la multiplicación, la división. Aquí, por ejemplo, A igual a 5,4 dividido entre 2 me va a dar 2,27, ¿no? Si hago 5 módulo 2 me va a dar 1. El módulo es la operación mod, que es el residuo. Si yo quiero hacer una división entera, utilizo doble barra. Por ejemplo, si esto tengo un número float dividido entre 2, por defecto me daría 2,9, ¿no? Pero yo quiero solo división entera, entonces 5,8 dividido entre 2 me va a dar 2, poniendo doble barra, ¿no? La exponenciación es poner doble asterisco, es como 3 elevado a la 4. También tenemos operadores a nivel de bits, haciendo de cuenta que este número está representado en binario y con el ampersand le vamos haciendo un desplazamiento de los bits, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no? Por ejemplo, 2 y 1 es el operador AND, es como si le estuviéramos haciendo, el 2 es el 10 y el 1 es 0,1. Y es como si le estuviéramos haciendo un AND a nivel de bits por bit. Y aquí le estamos haciendo un OR a nivel de bits por bits. Por ejemplo, aquí 1 y 0, si hacemos un 1 y 0, es 0. 0 y 1 es 0, por eso es que la respuesta me da 0. En cambio, en el O estamos haciendo 2 o 1, es como hacer un 10 con el 0, 1. Si le hacemos un OR a nivel de bits, 1 o 0 me va a dar 1, 0 o 1 me va a dar 1. Entonces 1, 1 y el 1, 1 pues ya sería el 3, ¿no? Entonces, en otras palabras, es como si estuviera sumando. Bien, y así podemos hacer el XOR, el NOT, el desplazamiento a la derecha, desplazamiento a la izquierda, a nivel de los bits. Python tiene de extensiones para más operaciones en el módulo math. Hay una clase que se llama math, al igual que todos los lenguajes.
Y el valor de retorno de un operador es determinado por el tipo de las variables que intervienen en la operación. Si intervienen dos números enteros, normalmente la respuesta es un entero. Si interviene un entero y un flotante, la respuesta va a ser flotante, ¿no? Dice, a ver, alguien que nos ayude con esta lecturita. Ya. Por ejemplo, sumar a dos números enteros nos devolverá otro valor entero. Si uno de los dos está en punto flotante, el resultado de la operación será un valor en punto flotante. El tipo básico booleano false y se utiliza para expresar el resultado en condiciones especialmente útiles en los bucles y control de flujo continuo. Muy bien. Es lo que veníamos explicando, ¿ya? Bien, los operadores booleanos, el AND, el OR, el NOT, el igual, el distinto, menor, mayor, igual que los lenguajes que ya manejamos nosotros, ¿no? Y los resultados pues son exactamente iguales. Aquí tenemos false and true, está con mayúscula la primera letrita. El OR se escribe así, el AND de esta manera, el NOT, el igual, el distinto, el menor y el mayor. ¿Cómo trata las cadenas de caracteres el lenguaje Python? A ver, alguien nos ayude con esta lecturita. Yo sí que Ya, muy bien, gracias. cadena de carácter de texto delimitados por comillas simples, un ejemplo, o dobles. Otro ejemplo, para en línea se dispone del carácter de escape /n, también se puede usar otros como /t, tabulación, borrar carácter, para conseguir que el texto se imprima tal y como aparece en el código fuente sin tener que recurrir a los códigos, delimitarlos por triples comillas. Muy bien. Bien, entonces un poquito aquí hablando de las cadenas de caracteres en Python. A ver, aquí tengo A, hola, y este es un salto de línea, ¿no? Barra N es un salto de línea. B, estoy colocando el barra T, este es un ejemplo. Aquí una barra B, en realidad esta barra es un carácter de escape. De cadenas de caracteres. Y aquí estoy poniendo triple comillas. Y digo, es posible escribir salto de línea sin necesidad de códigos de escape. A ver, veamos qué pasa si decimos print ABC. Entonces, primero aquí nos va a imprimir hola y el salto de línea. Y cuando escriba B, hace una tabulación, ¿no? Y va a colocar, este es un ejemplo, doble P, aquí hubo un errorcito, pero esta barra B es un salto de línea, ¿no? De cadenas de caracteres y todo. Ahora, la variable C está poniendo un salto de línea. Si le ponemos un enter nosotros aquí directamente, pero para hacer eso tendríamos que escribir la cadena entre triple comillas, ¿no? Como está acá. Bien. Algunas de las funciones. Una función muy útil es la función str, que permite realizar la conversión de valores numéricos a cadenas de caracteres. Por ejemplo, si tuviéramos 8.978 como número y quiero convertirlo a una cadena de caracteres, pongo la función str y vamos a obtener como resultado una cadena con el mismo valor pero en formato cadena. Entonces esto es para convertir un número a su equivalente en cadenas. Bien, hasta ahí hemos hecho una introducción, creo que no tenemos más por aquí, a lo que viene a ser la programación funcional.
¿Python soporta, es 100% programación funcional o no? ¿Qué dijimos de Python? Que no es totalmente del todo, sino que creo que si no me recuerda, como que resolver los problemas combinando los estilos y los paradigmas. Muy bien. Correcto. Python soporta la programación funcional, pero no es 100% funcional, ¿no? Entonces también puede servir para practicar y aplicar la programación funcional, al igual que el lenguaje JavaScript, digamos, y también el lenguaje Java. Bien. También hemos visto una introducción al lenguaje lógico, que hemos visto las características del lenguaje Prolog. ¿Alguien se acuerda algunas características del lenguaje Prolog o de la programación lógica? A ver, ¿alguien se acuerda de alguna? Creo que era este, de, del lenguaje, ¿o repite por ejemplo? Sí, del lenguaje Prolog. A ver, ¿alguien se acuerda? No me acuerdo. Creo que una era que especifica cómo se debe celebrar. Creo que me equivoco. Por ejemplo, las variables pueden modificarse. No, creo que no podían ¿Qué concepto cambiar. manejamos? ¿Qué concepto manejamos entonces? ¿Qué decimos de una variable en Prolog? Usarse la recursividad. Ya, esa es otra, ¿no? El tema de la recursividad lo usamos porque no hay for, while y do while. Y con relación a las variables, decíamos que una variable se vincula, ¿no? Habría el concepto de variables libres, que son aquellas que no están vinculadas a ningún valor. Y cuando le asignamos un valor, pues ya está vinculada la variable con un valor y eso no puede cambiarse. Bien, esos son conceptos que hemos hecho como a manera de introductoria en la programación funcional. ¿Qué otras cositas podríamos rescatar también de la programación funcional? A ver. Aquí en alguien que nos pueda ir aportando aquí. Vamos participando con sus aportes. A ver, algunas características de lo que hemos hablado de la programación funcional. Vamos resumiendo. Algo que diferencia así fuertemente la programación imperativa, que sea muy representativo de la programación funcional. No sé si estoy en lo correcto, o creo que era multiplataforma, no me acuerdo bien. Si no daba varias órdenes, ¿no? Sí, eso depende del lenguaje, el que si es o no multiplataforma, depende del lenguaje en donde estemos aplicando el paradigma funcional. ¿Ya? Por ejemplo, Java, Que el lenguaje iterativo Java es más multiplataforma. ¿Sí? Hola. A ver, de nuevo. iniciativo, si no me equivoco, era más de dar pasos, ¿no? Pasos y órdenes que se tenían que seguir. Sí, correcto. Funcional, pues básicamente era más al punto que se quiere llegar. Muy bien.
Sí, Esa no es recuerdo otra mal. característica, ¿no? Está, podríamos decir, orientada a lo que se quiere lograr, ¿no? Más Sí. que en el cómo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, esa es una de las características. Otra, La definición de matemáticas pura. ya tiene fundamentos en la matemáticas. Muy bien. Otro, Libre de, si no me equivoco, efectos secundarios. O sea, las muy bien, funciones, solo una correcto, función, digamos. muy bien. Otra, Usa listas como estructura de datos fundamental. la lista como estructura de datos fundamental. ¿Ya? Es cierto. Otra, a ver, aporten, aporten. Recursivo. Sí, la recursividad es está metida, aunque no es tan elemental, pero está comprometida con la recursividad. Ya otro, hablamos de las funciones de El orden uso de la superior. expresión lambda. ¿Cuál? El uso de expresiones Lambda, lambda y... ¿no? Lambda, sí, esto está aquí Sí. en la fundamentación matemática. ¿Ya? Bien. Las funciones de orden superior que decíamos, por ejemplo, habían dos características importantes ahí. Que lo habíamos dibujado incluso ahí, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Las funciones de orden superior. Incluso aquí podríamos decir antes de funciones de orden superior, una característica importante es que las funciones son consideradas como un valor más. ¿Ya? Y eso hace que las funciones de orden superior son aquellas que al menos tienen una función como entrada o salida. Es decir, como las funciones son consideradas como un valor más, entonces hay funciones que pueden recibir como parámetro otras funciones y pueden retornar como valor otras funciones. ¿Cierto? Sí, ingeniero. A esto es como decir A es igual a una variable, en vez de decir que es 45, no, A es igual a una función, ¿no? Y aquí puedo programar su lógica. ¿Bien? A es una variable y como valor tiene una función. Y entonces si yo paso A como parámetro, estoy pasando una función. Y como también habrán funciones a las que se le llama funciones de orden superior que me devuelven un valor que es una función en realidad como respuesta. Bien, esas son entonces algunas de las características más importantes que hemos analizado de la programación funcional.
¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un video del paradigma funcional, que es este otro de acá. Lo vamos a ejecutar este videito que está en la plataforma, ¿ya? Es el segundo. Vamos a ver si vamos a entrar directo. Para abrirse. Vamos a ver este otro. Dije una consulta. Sí. Sí. Ese PowerPoint ahorita nos los puede pasar. Ya. Por favor, es que no, el URL es... Ya, listo. Ya, gracias. Java 8, tutorial 1, paradigma funcional, que es este mismo de aquí. ¿Ya? Voy a ejecutar el video, me avisan si se escucha el audio, ¿ya? Si no se escucha, para hacerle unos ajustes al meeting. A ver, vamos a darle play. Se escucha entrecortado, ingeniero. Damos inicio, coders, a este nuevo A ver, un poquito más. curso de Java 8 que básicamente nos va a permitir conocer las nuevas funcionalidades que nos trae esta versión de JDK. Está compartiendo audio usted porque no se escucha nada. Muy bien, listo. Listo. Entonces vamos a darle. Voy a darle que comparte el audio de la computadora, ¿ya? Para que se escuche mejor. Si un ingeniero puede, creo, especificar la ventana, bienísimo, sí, creo. Sí, ahí vamos a ver. Solo me sale el micrófono. Solo está el micrófono, ¿no? Debería estar aquí. No me permite. A ver, alguien de ustedes que pueda configurar si es que aquí le aparece compartir audio del equipo. Todos están con su meeting, ¿no? Hola. Sí, ingeniero. Creo que no. Si usted está con audífono, no tiene que desactivar el audífono. Tiene que sacar el auricular. Sí, no tengo ahorita ningún auricular, nada. Pero vamos a ir conectando algunas cosas aquí. Debe ser aquí que lo configuré. Ya voy a darle este de acá. Vamos a deshabilitar. Creo que es ese. Sí, por eso le decía, si alguien lo tiene,
lo tiene habilitado y si ustedes lo pueden compartir. A ver, verifiquen. Voy a darle stop presenting. Sí, sí, correcto. Se lo paso el link, si no, también para que lo ejecute. A ver, no sé si no tiene el mismo código, creo. A68, sí. Ya, muy bien, dele. Comparta su pantalla.
Listo, listo. Hasta ahí estamos bien. Cambio, cambio. Bien, entonces en ese video hemos visto que... Bien, bien, listo, listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Vecinos, vecinos. Ya. Bueno, entonces en ese video hemos visto que en realidad el lenguaje Java en sus nuevas versiones ya viene con soporte para la programación funcional. De hecho, ya la programación funcional venía de mucho tiempo atrás, pero hoy en día está tomando nuevamente su fuerza, es decir, se está poniendo nuevamente, eh, eh, se está desempolvando, es decir, su uso, precisamente porque es muy utilizado en el lenguaje JavaScript y como JavaScript es parte del desarrollo web, entonces encontramos en la comunidad de programadores muchas personas que hacen ciertas funciones bajo la programación funcional y cuando publican sus librerías o sus códigos, si uno no sabe la programación funcional, no entenderíamos cómo está desarrollado esa parte. Por eso es muy importante que empecemos ya a ir conociendo también este paradigma. Bien, entonces volvemos a nuestra plataforma. Creo que en la plataforma teníamos una diapositiva más. Estamos. El link del SlideShare que es de la plataforma, eso no se puede descargar, es directamente en línea. No sé si alguien creo que me dijo si le podíamos pasar eh, el PowerPoint. En realidad, sí, está el link ahí, ¿no? Directamente en línea y está también en la plataforma para que siempre lo puedan consultar, ¿ya? Después, no, sí, pero es por este momento. Es por este momento nomás. Es por este momento. Ahora quiero ver la presentación. Ya, vamos a volver a nuestra plataforma. Y tenemos una segunda diapositiva ahí, ¿no? Que es así, creo que es un PowerPoint que está descargable, el segundo de la plataforma.
Bien, voy a compartir mi pantalla. Recién descargó. Bien. ¿Están viendo el PowerPoint? Ya, muy bien. Este está en la plataforma. En realidad es este de aquí. El segundo punto que dice paradigma funcional. Bien, entonces aquí lo mismo ya es algo que ya hemos visto en la diapositiva anterior. Una introducción a los mismos, algunas características. Los tipos de lenguajes funcionales y los tipos de lenguajes lógicos. Aquí tenemos un ejemplo de la recursividad, por ejemplo, cómo se hace la recursividad de acuerdo a su fundamento matemático, ¿no? Decíamos que la programación funcional tiene una fundamentación matemática y también está comprometida con la recursividad. Por definición matemática, el factorial, por ejemplo, de un número cualquiera es 1 si x vale 1, ¿no? Y es igual a x por factorial de x menos 1 si x es distinto de 1. Creo que en algún momento, por ejemplo, si yo quiero calcular el factorial del número 4, esto es igual a decir a 4 multiplicado por 3 factorial, ¿no es cierto? Porque dice 3, el factorial de cualquiera x es igual a x, ¿no? El factorial de 4 es igual a 4 por el factorial de x menos 1. Entonces 4 menos 1 es 3, el factorial de 3. Pero ¿qué es el factorial de 3? Nuevamente, de manera recursiva, el factorial del número 3 es igual a 3 multiplicado por el factorial de 2 menos 1, de 3 menos 1, que sería 2 factorial. Y así podemos ir hasta 3 por factorial, perdón, 2 por factorial de 1, y el factorial de 1 es 1. Entonces vamos a descargar la recursividad en una respuesta, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición matemática de lo que viene a ser la recursividad. Y los lenguajes que soportan el paradigma funcional de alguna manera o imperativo, ambos se pueden hacer de la misma forma. Aquí se está programando, por ejemplo, en Java. Aquí hay una función que se llama factorial, recibe un número y está poniendo un caso base, ¿no? Si el número vale 0, retorna 1. En caso contrario, va a retornar el mismo número por el factorial del número menos 1. Entonces, de manera recursiva se está resolviendo el problema y aquí hace una llamada desde un programa principal para ver cómo funciona con el factorial de signo, ¿no? Es un poquito para introducirnos a la recursividad, pero la recursividad ya es un tema que hemos visto en las materias de estructuras de datos y también en las materias de algoritmos y complejidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hola, hola. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, algunas otras características. Los lenguajes funcionales no tienen una construcción explícita para ciclos tales como el for, el while, etc. Y utilizan una técnica de programación conocida como recursividad y aplican una función como parte de la definición de esa misma función. Si bien el hecho de que no tienen una construcción explícita, pero sí está de manera implícita, ¿ya? Los lenguajes de programación hoy en día son híbridos, tienen una parte que es funcional y una parte que pues no se puede resolver bajo esa
bajo esos términos, o que es más fácil o más práctico utilizar algún ciclo, es posible. De alguna manera utilizar un for each, por ejemplo, o algún iterador que las mismas listas lo proveen. ¿Qué vendría a ser considerado como una función pura? Y que ya también lo habíamos visto en la anterior diapositiva. Debemos recordar el concepto de funciones puras, ¿no? Una función totalmente pura recibe uno y solo un argumento y siempre devuelve un nuevo dato. Consiste en su tipo con el argumento y su comportamiento es inmutable. No modifican los parámetros que se le pasa y devuelven un único resultado. No tienen estado local ni el resultado depende de un estado exterior mutable. ¿Ya? ¿Alguien nos ayuda con esta lecturita? La número 10, por favor. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de una función pura versus una función impura. ¿Ya? Aquí tengo una función que recibe dos parámetros, x, y, y va a dar como salida la suma de x más y. Listo, ¿no? Entonces, si yo invoco a la función y le paso 2 y 3, y me va a dar un 5 como respuesta. Aquí tenemos una función, en este caso me devuelve un valor randómico, ¿no? Es una función que me devuelve un número aleatorio. Cada vez que yo llame a la función, me da valores distintos. En cambio, si yo llamo aquí a la función con los mismos parámetros, siempre voy a obtener la misma respuesta. Bueno, aquí hay un concepto, currificación se llama. Vamos a ver en realidad en qué consiste esto. ¿Alguien nos ayuda con esta lecturita? Ya, muy bien. Lambda. Sí, este símbolo lo vamos a utilizar bastante para... En realidad es el símbolo de la programación funcional y se lee lambda, ¿ya? En el cálculo de lambda. Bien. A ver, aquí tenemos una función que recibe tres parámetros, ¿no? Tres argumentos. Entonces, la X define a Y, la Y define a Z. Entonces, prácticamente es como si una función, cada vez que se la invoca, reduce en un parámetro hacia la otra, y así sucesivamente. Alguna otra forma de verlo de repente en la programación imperativa es cuando ponemos así una función con los tres argumentos, retornamos la suma de los tres. Pero en la programación funcional podríamos hacer así, como estamos viendo aquí, ¿no? La sumatoria es una función que recibe tres argumentos. X me va a retornar y si recibo un segundo parámetro más, me va a retornar más la Z. Y si recibo un tercer parámetro más, que es la Z, pues retornaría las tres, ¿no?
como las funciones son consideradas valores normales dentro de la programación funcional, entonces miren, aquí tenemos una constante h que va a ser igual a una función que recibe un solo parámetro x en este segundo cuadro, ¿no? Y a su vez eso va a retornar una función con un segundo parámetro y que a su vez va a retornar una función con un tercer parámetro z. Y el último código va a decir return f de x, y, z. Y f de x, y, z sería esta definición de aquí. Entonces la expresión lambda es un método anónimo que no necesita identificarlo para ser invocado, ¿no? Que sería un equivalente de repente a este algoritmo que tenemos acá arriba. La sintaxis general de la función lambda recibe parámetros, tenemos la flechita, esta flechita lo utilizamos para eso, y aquí colocamos en el lado derecho la expresión lambda. ¿Qué hace? Permite que un código sea más simple, por lo tanto más legible, menos engorroso, aunque más abstracto que el código tradicional, que es la programación imperativa. Es decir, su comprensión podría ser inicialmente un poco más compleja por nosotros, porque estamos acostumbrados a esta manera, ¿no? Pero una vez que se va acostumbrando uno a las expresiones lambda, a programar de esta manera, ya se va haciendo entendible su comprensión. Los lenguajes que soportan la programación funcional, Java 8, que habíamos visto un video, que tiene una de las características que te permite hacer de alguna manera la programación funcional, ¿no? Ejemplo de la programación imperativa, dice, la problemática es conocer la cantidad de elementos de la lista mayor a 10, entonces yo puedo hacer un list of con estos parámetros, o podríamos hacer con esta función que es imperativo, ¿no? Miren la diferencia, ¿cuál de estos dos es más simple? ¿Esta línea de acá o este de acá? Podría ser subjetiva la pregunta. La segunda, a ver, para alguien puede ser la primera, para otros puede ser la segunda y así. No todos tenemos el mismo nivel de percepción, ¿no? ¿Para quiénes es más simple la primera? A ver, si yo quiero, dice, conocer la cantidad de elementos en la lista que sean mayores a 10. Ya, muy bien. Muy bien. En la segunda, porque, a ver, hace de tipo entero un número, recupera números, ¿no? Y cada número que sea mayor a 10 va haciendo un contador más, ¿no? Bueno, lo que está haciendo es conocer cuántos números hay. Está bien. Al final solo está definiendo aquí una lista y es el mismo algoritmo. Si observamos aquí, tenemos argumentos, la flechita y el cuerpo, que esa es la forma. Aquí tengo el argumento in A, in B, y el cuerpo sería A mayor a B. ¿Qué está haciendo esto? Si yo digo acá, in A, in B, y digo system.out.println, estoy imprimiendo A más B, punto y coma, y después estoy retornando A más B. Vamos a encontrar algoritmos así en la programación funcional, que de repente no son tan imperativos como este, ¿no? Es decir, así el for, el if, lo que ya estamos acostumbrados, vamos a encontrar construcciones de esta forma. Por ejemplo, digo números.strength.filter y el números está definido con números mayores a 10.com. Este de aquí, esta simple línea de código de acá que estamos viendo, sería el equivalente, este de acá, sería el equivalente a todo esto de acá que está en la programación imperativa. Vamos, está filtrando, ¿no?
está usando, claro, una función que se llama filter y recibe como parámetro una condición. ¿Cuál sería la condición, no? Aquí, números.string recupera cada número de esta lista y cada uno de esos números lo va a poner en el nuevo resultado siempre y cuando ese número cumpla esta condición y lo va a ir contabilizando finalmente. Bien, entonces, en general, bueno, ahorita de repente no entendemos eso, pero en general son menos líneas de código cuando decimos qué queremos a cuando decimos cómo lo queremos hacer, ¿no? Aquí tenemos que decir cómo lo queremos hacer, mientras que aquí solo digo qué quiero hacer. Entonces, menos líneas de código, de repente, por ahora es menos entendible, porque todavía no hemos programado nada con la programación funcional. Bien, ventajas del paradigma funcional o declarativo. Disminuir el uso de variables, iteración como parte de la función, menos código, mejora la claridad, mantiene el enfoque o el foco en lo que se quiere obtener. El código está más cerca a las intenciones del algoritmo, menos errores y fácil de entender y mantener. Bueno, cuando dices menos errores, aquí de repente yo me olvidé ponerle contador más y ya no va a funcionar. En cambio aquí, al ser una sola línea de código, al ser menos código hay menos probabilidad de errores, ¿no? Bien, en resumen, la programación funcional delega el control del flujo y condiciones a ciertas funciones, para que sean las funciones las que se encarguen de hacer ese determinado trabajo. Bien, mañana vamos ya a hacer nuestros primeros algoritmos en la programación funcional. Entonces, para ello, necesito que tengan instalado el Visual Studio Code. Si no lo han hecho, háganlo. Y como vamos a programar en JavaScript, no necesitamos ningún intérprete. Con que tengan el Visual Studio Code, suficiente. ¿Listo, jóvenes? ¿Dudas y preguntas hasta acá? ¿Dudas y preguntas? Ya, este práctico que dice comparación de paradigmas, a ver, vamos a abrirlo. Hasta ahora han hecho, sí, tengo que modificar. Hasta ahora ya han hecho el cuestionario del tema 1 y la investigación de la computación funcional, ¿verdad? Estas dos tareas. Muy bien, este ahorita lo vamos a configurar. Bien. Bien, ¿qué dice la tarea? Práctica comparación de paradigmas. Aquí le vamos a poner 3, ¿no? No, 4, en realidad el tercero. Haga una tabla con las siguientes columnas. Nombre del paradigma de programación, ventajas y desventajas. Tipos de problemas que se pueden resolver con ese paradigma. En esta tabla debe comparar el paradigma orientado a objetos, modelo imperativo, con el paradigma funcional o modelo declarativo o representativo. Subir la foto de la planilla en un archivo PDF, en formato PDF. No es siempre foto, ¿no? Lo pueden hacer en Word y exportarlo a PDF. ¿Listo? ¿Para cuándo? Está desde hoy 9 de agosto 2021, desde las 10 hasta mañana, que sería 10 de agosto del 2021. Lo vamos a poner hasta las 11:00. Por si la plataforma está lenta. ¿Listo? Calificación. Todo vale 20.
Bien, esa sería la tarea. No sería más por hoy. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta.